En el Día del Indio, Día del Campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena. En este continente, como en todos los continentes, han habido pueblos que han nacido y han crecido y han florecido, ¿no? Y eso pasaba acá, pero vinieron los europeos e impusieron su cultura acá. Prueba de ello es que esta entrevista no se hace en quechua, sino en el idioma de los invasores. En 300 años de colonia, toda esta raza fue casi exterminada y los sobrevivientes convertidos en mendigos. Le debo dar la cifra bien conocida de que al comenzar la conquista hay en el Perú aproximadamente 15 millones de habitantes y al terminar la conquista, 50 años después, la población había sido reducida a 1 millón. El ordenamiento colonial fue establecido por Toledo, un virrey muy importante en el siglo XVI. De acuerdo a sus reglas, el Perú estaba dividido en 2 esferas. Una esfera que él llama república de españoles y una segunda, otra república de indios. Para cada una había leyes y obviamente los indios tenían la carga, ¿no? La peor parte. A los negros y a los indígenas se les consideraba subespecies. Al dueño de la tierra, designado por el rey de España, tenían que trabajarle la tierra gratuitamente, por la gracia que les daba de trabajar una parcela para ellos. ¡Por el rey! ¡Por el rey! ¡Por el rey! Después en el Perú vino el 28 de julio, encabezado por los hijos de españoles nacidos acá. Fuimos libres e independientes, pero el sistema semifeudal continuaba. ¿Cómo se funda esa república? Sobre un punto de vista capitalino de poder central, sin mujeres, donde hay esclavitud, controlado por hombres racialmente blancos o criollos blancones. Entonces es un país fundado sobre una minoría que representaría, calculo, el 3% de las personas. Si tú ibas a la serranía o un pueblito chiquito en cualquier parte del Perú, ni siquiera sabían que eran independientes. Y se mantiene excluida la población del voto a través del veto a los analfabetos. Entonces, un quechua o aymara, por definición, era analfabeto. La peor situación para los campesinos indígenas fue el siglo XIX, porque sin el control de la administración española, los criollos tomaron tierras de los campesinos. Lo que empieza a hacer los grandes hacendados es ir avanzando sobre las comunidades campesinas, las comunidades de indígenas, incorporándolas dentro de la hacienda. Amaya, papacito, amaya. Entonces lo que antes era tu tierra, como nadie no estaba inscrito en ningún registro, ahora era del hacendado, pero para poder usarla tú tenías que trabajar para él. Una hacienda gigante, la hacienda Sil, que tenía 200.000 hectáreas. Una cancha de fútbol es 1 hectárea. Entonces, si tú te imaginas 200.000 canchas de fútbol, te imaginas el tamaño de Silque, ¿no? En las clases altas peruanas, todavía durante el siglo XIX, se sentían españolas, y hasta muy entrado el siglo XX. Yo me apellido Petrozzi, así que muy español no soy, pero me siento español por ser peruano. Este momento comprenderá usted que para mí ahora como parlamentario es mágico. No lamentaban públicamente la independencia, pero se sentían más españoles que peruanos. Nosotros admiramos y apreciamos España, nos sentimos desde
el Tratado de Tordesillas españoles, claro, toda América debió ser española. Yo personalmente me siento muy ligado a España. La oligarquía peruana piensa el problema del indio en términos de la solución es la desaparición de los indios. Unos apuestan a la desaparición biológica por la vía del mestizaje. Hay otros que piensan en un etnocidio blanco, es decir, desaparecer al indio culturalmente. Y tengo a todos estos indios que me quieren y respetan. Porque a cambio de su trabajo yo les he mejorado la vida. No veo cómo. Les he enseñado a defenderse del engaño, engañando antes. O sea que los he civilizado. A comienzos del siglo XX empieza una de las operaciones más espantosas de genocidio, que fue la explotación del caucho. Se regala la Amazonía a los caucheros que esclavizan a los indígenas sin ninguna protección de nada. Nada, simplemente es una matanza terrible, el peor momento para los aborígenes de la selva en el Perú. El régimen agrario era un régimen semiservil, en el sentido de que un hacendado no contrataba a sus peones a cambio de un salario, sino contrataba a sus peones dándoles a estos en posesión un pequeño fundo dentro de la hacienda, 1 hectárea, media hectárea, para que cultive productos para su propia alimentación. Y a cambio de ello, está obligado este peón y su familia a trabajar un número de días en forma gratuita en las tierras que dentro de la hacienda el señor había reservado para sí. ¡Vamos! ¡A levantarse! ¡Todo el mundo a trabajar! ¡Vamos a trabajar todos! ¡Vamos, araganes! ¡Levántense! ¿Esta agua es para ellos? Sí, pero he llegado muy temprano. El contratista no quiere que tomen agua antes de la 1. Y entonces yo tenía sobre los 30 días de trabajo del mes, 18 días trabajar gratis para el hacendado, y 12 días para la tierra que me había prestado para alimentar mi familia. El trabajador era muy explotado, ¿no? Tenía que ir a ganarse el jornal desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas horas de la tarde, ¿no? Tienen que cortar 2 surcos más para completar la tarea. No puede ser. Hay personas que cuentan que ellos vestían al patrón. Le ponían el zapato, le alcanzaban la ropa. Había un tipo de esclavización de indígenas. O sea, no había un sustento legal a eso, pero los indios eran parte de la propiedad. I'm Walter Cronkite. We take you to one of the remote areas of the world, to the high Andes of Peru. Not far from this hacienda are many others, where the Indians with the same heritage are serfs, willing to bow down their heads in submission to the man who owns or rents them. Cuando ya nacías, ya pertenecías a la hacienda. El hacendado les daba mucho trago a la gente o a veces les pagaba con aguardiente a los campesinos, de manera que había una cultura bien fuerte del alcoholismo como forma de vida y como forma de explotación, ¿no? Lo que hacía el patrón era entregarles no dinero, sino un bono, digamos, para adquirir alimentos o productos en la tienda del patrón. Entonces el señor tenía sus tierras y su tienda. Aparece la figura del gamonal. Es un propietario de tierras que utiliza la propiedad de la tierra para controlar a los indígenas. Y vamos a terminar de una vez por todas con la tragadera de uvas durante la cosecha. ¿Nombre? Juan Camargo. ¿Edad? 39 años. ¿Has cosechado antes? Sí. ¿Sabes silbar? Sí. A ver, silba. Pero al que deje de silbar... Juan, me lo despides enseguida.
hacían lo que querían con los indios. Este Romainville era un tipo muy alto, como de 1,90 m, 2 metros. Y para subir a su caballo siempre traía un indio para que se pusiera de cuclillas y se montara sobre su espalda. El señor Romainville fue a su hacienda o alquila y todos los indios le dejaron las manos, como de costumbre. Según esta información periodística, una mujer no le besó las manos al patrón. Y el señor Romainville le mandó cortar el brazo. Pasaba el patrón y había que bajar la vista, y si no bajaban la vista te podía caer un fuetazo en la cara. Agarraban el hierro candente con el que marcaban a las reses y le marcaban las nalgas a los indígenas. Está convencido de que intrínsecamente, biológicamente superior al indio. Y esto también es interiorizado por la propia población indígena que termina asumiendo como verdadero este discurso. El hacendado decidía si se educaban o no. Los padres, haciendo modos posibles, educaban ocultamente nomás. La vida era triste en esta zona. En las haciendas pasaba que los hombres, por ejemplo, podían tener relaciones sexuales con las indias, con las indígenas allí, y sin que eso se viera ni siquiera como una violación. Yo tengo, por ejemplo, tías abuelas que han tenido hijos de su patrón. No podían hacer algún tipo de denuncia sobre los maltratos que recibían en la hacienda porque ellos decían el hacendado o el patrón tenía comprado de las autoridades, o eran sus familiares, o eran sus amigos, o tenían una alianza. La revolución en la tierra, toma 1. El cine adquiere su popularidad y se extiende de una manera muy rápida a comienzos del siglo XX porque el público lo que quería era ver lugares exóticos, remotos, lejanos. Entonces el Perú se convierte en un espacio que podía ser recorrido para encontrar lugares remotos, exóticos y sobre todo una geografía muy diversa, ¿no? El cine es un creador de imaginarios. Y eso lo vio muy claramente el cine de los Estados Unidos, cuando construye su propia historia del país a través del western. Es una visión ideologizada, idealizada, ¿no es cierto? Pero es una visión. Cuando uno ve Luis Pardo, es el bandolero mítico. La película está ambientada en la Sierra Norte del Perú. Y claro, la trama de la película es eso, es el enfrentamiento de este hombre contra un hacendado abusivo que además es responsable de la muerte de su hermana. Yo perdí mi corazón en Lima es una película que se hace durante el conflicto con Colombia, porque incluso incluye imágenes del desfile de movilizables donde asesinaron a Sánchez Cerro. Hay intertítulos que tratan de reproducir lo fonético y la pronunciación andina. Se cree que los indios no tienen cultura, que son bárbaros, que tienen una inferioridad mental y expresiva notables al lado de los blancos europeos. Yo nunca he creído en eso, porque conozco a mis hermanos de raza y a los otros, pero me parece que más elocuente que una opinión son los testimonios gráficos y por eso he emprendido esta tarea. Me siento como representante de la raza. Ella habla en mis fotografías. Helas aquí. Chambi, porque era del lugar, porque era indígena él mismo, tenía acceso a ese tipo de mirada. Y entonces construyó todo un imaginario indígena que no existía en el Perú hasta entonces. Sus primeras fotos, las fotos iniciales de los años 20, 30, se remontan a ese personaje del campo, a ese trabajador de la tierra, a esos bailarines, a esas festividades religiosas. Tanto al indio como al señor de la calle, de la ciudad, los retrataba con igualdad.
Los llevaba al estudio, les ponía las mejores luces, les ponía sus mejores trajes. Los indígenas todavía eran esclavos en las grandes haciendas. Pero luego pasa el tiempo, llegamos a los años 40, 50, en que el indio o el campesino en el Cusco, sobre todo en la ciudad, ya se va transformando. Y Martín Chambi capta esa transformación a través de sus fotografías. Manuel Escorza, escritor peruano, es el consagrado. Su redoble por Rancas le ha significado el reconocimiento y aplauso internacional. Cuando yo participé en la guerra campesina, en lo que hoy se conoce como la guerra campesina de 1960, y que entonces fueron acontecimientos casi anónimos en el Perú, estalló la última de estas grandes rebeliones indias que no figuran en la historia, que constituyen otros tantos capítulos de lo que yo llamo la guerra invisible. Una guerra que no consta en los libros de historia, pero que ha producido millones de muertos. La lucha por la tierra es lo fundamental y la oposición decisiva es así como se ven las cosas en ese momento, es entre el latifundio y el minifundio. Ese régimen tradicional de hacienda va a ser roto en los valles de la Convención Hilares por la introducción del cultivo del café. Les habían dejado a sus aparceros las zonas más pobres, que eran las zonas de ladera, que se convierten en las mejores cuando se introduce el cultivo del café. Cuando los hacendados se dan cuenta de eso, prohíben a los campesinos vender el café. Ellos quieren que el café se venda a través del hacendado. Eran como campesinos que estaban en ascenso a ser una pequeña clase media. Y estos arrendires van a protagonizar una rebelión contra los hacendados. Los indios no trabajan, se han puesto rebeldes. Efectivamente, la indiada se niega a trabajar. Las personas empiezan a organizarse, a protestar, a luchar contra el trabajo gratuito. Y todo Lima estaba sorprendida de estos acontecimientos, porque eran movimientos campesinos muy hábiles, evitaban el enfrentamiento con la fuerza, lo cual es lógico, y tampoco utilizaban la violencia. También empiezan a organizar las tomas de tierra, es decir, recuperar las tierras que sus abuelos decían, esa tierra fue nuestra, entonces la recuperaban, la tomaban para sí, la sembraban, y los hacendados desesperados corrían al Poder Judicial. Los acusan a ustedes de haber invadido tierras. No hemos invadido, recuperación de tierras. ¿Cuántas tierras han recuperado? Unos 20 hectáreas nomás. ¿En eso puede subsistir la comunidad? No subsisten. ¿Cuánto necesitarían para alimentar a toda la gente de la comunidad? Unos 200 hectáreas más. Y dígame, señor Villavicencio, ¿por qué no aguardan a la reforma agraria para resolver el problema? No podemos esperar. Varios diputados precedentes nos engañan. No estamos asegurados. El tema de reforma agraria se está discutiendo desde el 50. En el 55, con el propio Prado, que era parte de la llamada oligarquía, dueño de bancos y tal, se forma una comisión de reforma agraria, la Comisión Beltrán, que recomienda hacer una reforma agraria, incluso recomienda que no hayan tierras privadas de más de 200 hectáreas, ¿no? Hoy en día hay de 85.000. Vea, respecto a los hacendados hay que hacer un distingo entre los hacendados de avanzada y los retrógrados. Los primeros quieren una auténtica reforma agraria, los segundos no quieren reforma agraria, persisten en un feudalismo agrario en el departamento y en el Perú. Nosotros hemos tenido que rebelarnos, ¿no? Aquel año, de noche nomás se hacían las reuniones. ¿Por qué? Porque si el hacendado se enteraba, en todo caso ya pues era terriblemente, ¿no? Sancionado, votado, no sé, en fin, hasta muertes había, pues, ¿no?
habían ido un policía y el hacendado a capturar al secretario general del sindicato. No lo encontraron a él, encontraron a un niño. Entonces le preguntaron al niño, ¿dónde está tu papá? Y el otro dijo, no sé. ¿Cómo que no sabes? El hacendado le pidió el arma al guardia y con el arma del guardia le amenazó al niño. Le dijo, si no hablas dónde está tu papá, te mato. Entonces el chiquito se puso a llorar, entonces le metió un tiro, lo hirió al niño, ¿no? Nos dirigimos a la hacienda esa, pero antes había que pasar por un puesto en la Guardia Civil, ¿no? Entonces yo me acerqué y le dije, señor, deseamos hablar con usted. Pase, me dijo, me hizo sentar. Y le dije, ¿sabe que en la hacienda Cayara ha sucedido esto? Y como ese hacendado anda armado, venimos a llevarnos las armas de acá. Mientras le decía eso, sacaba el revólver y lo amenazaba. Pero yo no sabía que estaba hablando con el guardia que había sido, que le había dado el arma al hacendado. Levante las manos, le dije, venimos a llevarnos acá. En vez de levantar la mano, me metió la mano al bolsillo, era para disparar. Y dijo, dispara. Y de adentro comenzaron a salir tiros. Yo disparé antes, él alcanzó a sacar el arma, alcanzó a disparar, pero ya yo un segundo antes disparé y por eso la bala fue al techo. Pero un compañero mío se puso nervioso y disparó y mató a 2 guardias, ¿no? Ahora, en el proceso judicial dije que yo había matado a los 3, pero no es así, pues. Hugo Blanco era hijo de una familia de Paruro, hablaba bastante bien quechua, su madre tenía unas tierras, su padre era abogado, no era un campesino, ¿no? Había estudiado en la universidad. Se politiza, se hace trotskista. Los trotskistas quieren hacer la revolución desde las ciudades y desde la fábrica. Se va al Valle de la Convención, se fusiona con los sindicatos campesinos que están funcionando y en cierto momento de la lucha toman las tierras. No vamos a pedir prestado, vamos a expropiar. ¿Expropiar? Sí, expropiar la plata en un banco. Estos compañeros de Felipe de Gregori corresponde al asalto al Banco de Crédito de Miraflores por este grupo trotskista, ¿no? ¿Ya sabes qué son, de qué tendencia? Bueno, teóricamente son trotskistas. No me consultaron a mí para hacer eso, porque si no yo hubiera estado en contra. No se necesita de un grupo de valientes que hagan cosas, pues. Yo estoy por la acción de la colectividad y todo lo que la colectividad acuerde, eso se hace. Pero no un grupo de valientes que asaltan bancos o un grupo de valientes que hacen un foco guerrillero. Pensar que este tiempo, los años 60, es el tiempo también de toda una temática revolucionaria en América Latina. En Cuba pues hubo una revolución, ¿no? Entran los guerrilleros a La Habana en enero de 1959 y empieza una revolución que ese mismo año hace una reforma agraria. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Esto va a generar una profunda influencia en toda América Latina y en el caso particular del Perú habrá 2 grupos guerrilleros que se inspiran en Cuba. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, liderado por Luis de la Puente Uceda. Y en segundo lugar, el Ejército de Liberación Nacional, que fue dirigido por Héctor Béjar. El ejemplo cubano era mostrado a los estudiantes peruanos. Justamente en el momento en que Hugo Blanco estaba en la convención, el campesinado se estaba moviendo aquí y eso entró como un fósforo que empezó a encender todo el ambiente social que ya había en ese momento en el Perú. Y ahora cuando pienso, digo, ¿cómo he podido sobrevivir? Porque bajo la lluvia, en las tempestades, bajo granizo a veces, en los pantanos de la selva. El punto inicial es en realidad 1963, que es nuestra primera expedición en que tratamos de entrar por las selvas de Puerto Maldonado. En esa operación es que perece Javier Heró. Javier fue todo un símbolo para nosotros.
es conocida su capacidad poética, escribía muchísimo. Javier tenía un diario, sus últimos poemas y su diario, que debe estar en algún archivo policial. ¿Por qué pierde la guerrilla? Porque nosotros mismos no conocíamos el país. En primer lugar, nosotros pretendíamos ser iguales a los campesinos, pero los campesinos no nos veían como iguales. Los campesinos nos veían no como patrones, pero sí como gente superior. El ejército los tenía infiltrados y apenas empiezan las guerrillas, el ejército hace una ofensiva y en unos 6 meses termina con ellos. Son derrotados rápidamente, en un semestre están aplastados, pero indirectamente van a tener un impacto sorprendente sobre los oficiales. La reflexión sobre las guerrillas del 65 conduce a reforzar un pensamiento reformista dentro de la Fuerza Armada. La relación entre Estados Unidos y América Latina fue cambiando en el transcurso del siglo XX. Entra Kennedy, empieza su mandato en enero del 61, y Kennedy era para los demócratas un progresista, y dice, bueno, vamos a ocuparnos de América Latina. Therefore I have called on all people of the hemisphere to join in a new alliance for progress, Alianza para Progreso. La Alianza para el Progreso buscaba encontrar en América Latina alternativas diferentes de la Revolución Cubana. Había que impulsar el desarrollo de América Latina, particularmente en el sector rural, porque se pensaba que las desigualdades que existían en América Latina creaban condiciones favorables al comunismo. Until that is done in this hemisphere from the top to the bottom, our revolution and the revolution of this hemisphere is incomplete. Y eso significaba, si quieres evitar un triunfo comunista como en Cuba, pues tienes que hacer una reforma agraria tú, porque la situación de semiservidumbre en la cual vive el campesinado indígena es un caldo de cultivo para que estalle una guerra campesina, revolucionaria, exitosa. To create a society in which all men have equal access to land, to jobs, and to education. A society in which no man is exploited for the enrichment of a few. Estas cosas deberían estar al alcance de todos y no limitarse a unos pocos afortunados. While this Indian farmer is one step up from the bottom of a ladder 400 years long, its immediate neighbor is at the top of it and always has been. In a grove of citrus trees, kept alive by irrigation, is the Hacienda Juando, owned by one of the oldest and richest families in Peru, the Gruñas, spelled G-R-A-N-A. They go back to the Spanish conquerors. A great-grandfather signed the Peruvian Declaration of Independence from Spain. They are in farming, banking, real estate, textiles, insurance, and almost everything else. They are cultivated, hospitable, attractive people. And of the so-called 40 families who own Peru, they are among the more progressive and enlightened. They are even willing to do a little something to save the country from a Castro revolution. But they are uncertain of what or how. Unlike other oligarchs, they are able to understand in a vague way what it means to Peru and to them. My name is Fernando Graña. I am a Peruvian. I live in this state called Huando, and I would like you to share my impressions, if you come with me. Estamos en lo que fue la Hacienda Huando, una de las empresas hacendarias emblemáticas en el siglo pasado. La Hacienda Huando es del año 1820. Ahí empieza Huando. Pasaron todas las generaciones de los Grañas, desde el bisabuelo que fue don Andrés de los Reyes hasta los bisnietos que fueron los Grañas Elizalde, los últimos que estuvieron acá hasta la reforma agraria. Todos ellos pasaron por acá. Su área territorial era de 1.437 hectáreas con 5.800 metros cuadrados. Huando era famoso por su naranja,
por la variedad de naranjas sin pepa. Y esa naranja fue lo máximo acá. Fue lo máximo acá. Con esa naranja llegaron en todo su apogeo la hacienda Huando. Fueron unas épocas muy bonitas de la hacienda Huando. Un pariente mío de don Marciano Torres de esa zona compuso un huayno. Quisiera ser naranjita de la hacienda de Huando. Quisiera ser naranjita de la hacienda de Huando para ser chupado por tus hermosos labios, para ser chupado por tus hermosos labios. Un guairito lindo, ¿no? O en otras haciendas, pues, han habido, ¿no?, disturbios, abusos así, pero acá no, acá se vivió tranquilo. Esa famosa casa hacienda, esa piscina, todo lo que fue parecía un paraíso. Llamada El Paraíso, la sucursal del cielo, llamado El Jardín Encantado. Muy bonito fue esos tiempos. Catalogada como la mejor hacienda del valle y la más grande. The Grania estate has all of the tools and fixtures for the good life: a spring-fed swimming pool, a private landing strip big enough for DC-3s, a golf course, a guest house often lent out to honeymooners and once occupied by Manolete, the great bullfighter. And there are two automobiles, a Chrysler and a Jaguar. They mainly use the Chrysler. His wife spoke a line that should be as famous as Marie Antoinette's "Let them eat cake." She said, and I quote, "It is not good to use the Jaguar during revolution." Acá en el tiempo de los Graña hubo unas corridas de toro muy bonitas acá. Al lado de ella tenía su ruedo. He's a mean one, but I like him to be. That's what I breed him for. There he is. Come on. There he is. Tenía unos caballos de paso lindísimos, ganadores de premio. Palomino, Gitano, Cascabel, Jazmín, Sol de Paiján, Rubí, unos caballos ganadores de premio. This is Peru in the 20th century, but it could easily be Spain in the 18th. Huando, the whole estate, is like an early American company town. 2,500 people live on it. There are stores, a medical clinic, 300 houses, a power plant, its own herd of prize cattle to ensure good milk for the children, and Grania owns all of it. He leases out the stores, but he controls their prices. Don Fernando Graña fue un verdadero chalán. Muy bonitas esas épocas de la poderosa familia Graña. The upper classes in Latin America in general, not only Peru, have been fulfilling completely their duties. Let's admit it flatly. They have not done all what should have been done. But, and this is a very important but, nowadays there is a feeling in everybody, in all the upper classes, that you can say that the great majority, 90% of them, are absolutely conscious that something has to be done and done quick. The trouble is that the other side is moving to do something faster than Grania's side is. This that you are looking at is the reason for us to fight here in Peru. The 60% of Peruvian children who are born die, and that is an accurate date. They die of hunger, they die of parasitosis. They have no help of anyone. They have no school, they have no assistance, they have nothing. The only thing they have is the will to live. And because will to live is we want to make the revolution. We have tried through 100 years to achieve this without bloodshed. It is now too late. We don't believe that President Kennedy means anything new in the policy of the United States of America. The revolution is very near. The revolution is knocking at our door. We are going to make the revolution for the people of Peru, regardless of the lives of those who are exploiting them. Les decían, si no hacen una reforma agraria se va a venir una revolución, los van a colgar de los postes eléctricos a los hacendados y va a haber una revolución. There is an honest desire to improve those conditions, and that those who have to do it are precisely the ruling classes.
Los militares dieron un golpe el 62 y organizaron unas elecciones el 63. La idea de los militares en ese momento era que se produzca un ciclo reformista, modernizador en el Perú, en democracia. Todos los candidatos, incluyendo los de la derecha, prometen reforma agraria. Los militares confían en que Belaúnde lo hará. Hicieron lo posible para que gane y ganó. Pero Belaúnde no tuvo un gobierno fácil. Todo lo contrario, Belaúnde tuvo un parlamento en contra suya. El que había quedado segundo en la elección había sido el APRA, y el APRA se une con la Unión Nacional Odrista. Bloquean todas las reformas de Belaúnde. Y en ese sentido, la reforma agraria de Belaúnde, que se promulga el año 1964, pues decepcionó a todo el mundo y finalmente pasa por una reforma agraria sin mayor trascendencia. En esto de la reforma nadie sabe nada. Todo lo hacen mal, hasta lo bueno. O sea, hay la concepción de que la sierra está sobrepoblada, y eso es uno de los problemas, por eso se ha roto esta como relación entre hombre y tierra, y entonces lo que hay que hacer es colonizar la selva. No tienes idea de cómo es la selva. Yo tampoco la tenía. Lo que hemos visto en películas parece una caricatura, y cuando llegué aquí, lo primero que se me ocurrió fue que hacer agricultura en el monte es imposible. Pero después me han explicado cómo se hace, y lo he visto, y no parece tan difícil. En todo caso, no parece imposible. Esta región es sana. Parece que el paludismo lo desterraron hace tiempo, y en ese sentido no tienes por qué preocuparte. Creo que no tienes por qué preocuparte en ningún sentido, ya que las cosas de lejos se ven mucho peor de lo que son. Cualquier cosa que te diga es poco para que te formes una idea. Al avanzar por la carretera o por una trocha, parece que tuvieras a cada lado una muralla verde. Una película como La Muralla Verde está hablando muy claramente de esa experiencia, ¿no? Está hablando de la experiencia del estar ahí y el tener que trabajar en las condiciones más duras, ¿no? Y tratar de sobrevivir en esas condiciones y de negociar con las autoridades, ¿no? Porque durante toda la película el personaje, que está encarnado por Julio Alemán, está tratando de conseguir títulos y haciendo trámites, ¿no es cierto?, ante diferentes organismos del Estado. Vengo a pedirle que me dé informes sobre la colonización de Tingo María. ¿Es usted periodista? No, estoy interesado en irme a vivir a la selva como colono. Tome asiento. Tenga esta copia de la reglamentación de tierras de montaña. Léala y después haga un viaje a Tingo. Y lo que muestra la película es la impotencia de este personaje, porque no consigue nada, tiene que estar enfrentado a una burocracia que es absolutamente indolente. Una película muy autobiográfica, porque Armando con su familia se habían ido de colonos a Tingo María. Y era basada en su experiencia, aunque con algunos añadidos de ficción que no habían sucedido en realidad. ¿Y qué? Este país no lo entiende nadie. Ya estás con el país otra vez. Y Robles Godoy sí es la entrada de la modernidad en el cine, porque Robles Godoy se propone hacer un cine de autor, que era un poco, digamos, la palabra de orden de esos años. Él llega con esa convicción, que tiene un mundo personal y que tiene un estilo personal. Y ahí viene esa modernidad que comienza a incorporarse en el cine peruano desde el punto de vista del estilo, pero también respecto a los espacios y a los lugares que muestra. Por ejemplo, Residencial San Felipe, que es esta construcción hecha por Belaúnde en el primer gobierno y que es un poco el símbolo de la modernidad en ese momento, o el aeropuerto internacional Jorge Chávez. De abril del 68, Velasco empieza a aglutinar gente para armar lo que sería el golpe de Estado. En ese momento el presidente era Fernando Belaúnde Terry, estaba en su 5º año y Belaúnde había empezado su gobierno con el apoyo de los militares. Creo que una razón por la cual se precipita el golpe de los militares es que ellos han dado todas las facilidades para que el belaundismo haga las reformas con apoyo de la Fuerza Armada. Cuando se convencen de que los civiles no van a hacer esas reformas, deciden hacerlas ellos mismos y toman el poder.
propio testimonio de Belaúnde, él se acuesta temprano, seguramente con su pijama, y alrededor de las 2 de la mañana es su hija quien lo alerta de que escucha tanques. Yo estaba en mi casa, descansando, y llaman por teléfono a esa hora, 2 de la mañana, siempre que me llaman ese general Velasco que se está llamando. Yo, por supuesto, me acerqué, era mi jefe. Morales, ¿cómo estás? Vente acá, a Chorrillos, acá, te estamos esperando. Me estaba ordenando. Velasco era el comandante general del ejército. Y entró este gobierno que muy pronto se declaró el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y con la personalidad fuerte de Velasco. Velasco era un piurano, nació en el barrio pobre de Castilla. Se decía que eran de familia pobre, que su mamá tenía una chichería y tenía baja reputación. Y él se escapó muy temprano y se enroló aquí en Chorrillos como cadete militar. Tú ves que Velasco tiene 3 fechas de nacimiento oficialmente, 1909, 1910 y 1911. Se aumenta un año para ingresar al ejército porque se le había pasado la edad. Era muy popular, en las clases populares peruanas instantáneamente se identificaron con ellos y lo llamaron el chino y lo querían mucho y gozó de un apoyo popular inmenso. Juan Velasco Alvarado dijo en una oportunidad en un discurso que cuando les encomendaron reprimir a las guerrillas, ellos lo hicieron profesionalmente, estaban preparados para eso. Pero dijo, vimos que los guerrilleros tenían razón porque la situación en el campo era inicua. Se necesitaban cambios de fondo, no era necesario hacer una revolución desde arriba para que no estalle una revolución desde abajo. Se notaba que había ciertas efervescencias sociales, ¿no?, que podían producir ciertos problemas en la vida normal del país y que en gran parte se justificaban. Grandes desequilibrios sociales. No es que la pesca de sorpresa el golpe de Estado, lo que la pesca de sorpresa es la ideología que trae este señor Velasco, porque trae una forma de pensar que no suena militar, suena casi a revolucionario de los tiempos. Eso desconcierta, en verdad. Desde el Salón Pizarro de Palacio de Gobierno, transmite Radio Nacional del Perú. Señoras y señores, el mensaje a la nación del señor Presidente de la República, General de División Juan Velasco Alvarado. Velasco da golpe con 5 generales más, el del quinto. Y van a discutir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces Velasco sacó su proyecto de ley, ¿no? Bueno, con esto vamos a expropiar la Brepa Pariña, vamos a expropiar esto, lo otro. Y todos se le van en contra, incluso la gente con la que él había dado el golpe. Él estaba solo en ese Consejo de Ministros, tú ves exacta. Y dice, ¿este pata cómo va a hacer esto? Logra maniobrar para que la propuesta más radical gane. 6 días después del golpe, el 9 de octubre, los militares toman el complejo petrolero de Talara, la ciudad de Talara, que estaba en manos del International. En este preciso momento, Las fuerzas de nuestra primera región militar está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. Velasco resolvió de una manera drástica, pero rápida, un tema que Belaúnde no había podido hacer en 5 años. La Standard Oil de New Jersey explota el petróleo peruano sin pagar impuestos desde 1922. Recién al 5.º año de gobierno, el 28 de julio del 68, Belaúnde dice, ya, por fin, una solución para esto. Y bueno, luego uno de las personas que negocia la solución entre la empresa petrolera y el Estado denuncia que se habían robado una página del contrato. Eso culmina en el denominado escándalo de la página 11, la pérdida de la página 11, que era la que tenía los precios que se habían concertado para la venta de crudo. Para hacer la historia corta, tenían un serio problema ahí que no tenían cómo resolver durante, al menos, desde los años 20. Hace más de 50 años que, como una dolorosa herida, el problema de la Brepa Pariñas ha constituido para la República un capítulo de oprobio y de vergüenza. El 9 de octubre, el general Juan Velasco Alvarado lo declara Día de la Dignidad Nacional. Bueno, nos llenaba de orgullo, ¿no?, saber de que pues estaba nacionalizando un recurso que
estaba en manos de extranjeros. Este hecho iba a marcar el contraste entre el gobierno democrático, reformista pero democrático, de Belaúnde y el gobierno también reformista pero revolucionario, radical, de Velasco. La revolución está en marcha. ¡Viva el Perú, señores! La revolución está en marcha. La revolución está en marcha, está en marcha. La revolución está en marcha. ¡Viva el Perú, señores! Las palabras no son solamente palabras, las frases no son solamente frases. Una de ellas es el término revolución. Es un término no frecuentemente asociado con la irrupción de militares en política. Y se inicia una fase muy importante en la historia del Perú de un gobierno militar de corte progresista, muy distinto de los que se dan en Brasil en 1964, en Argentina en 1966 y particularmente los gobiernos tanto chileno como argentino de los años 70. Y Velasco no mató a nadie, por lo menos con su voluntad, y no mandó ejecutar a nadie, no tenía cárceles llenas de presos y todo más. Cuando yo ingresé al colegio justo comenzamos la reforma educativa. Era interesante porque había un énfasis no en el indígena, no en la idea del hombre andino, sino en una nueva categoría, el campesino. El campesino como el nuevo héroe social. Salíamos disfrazados de campesinos, y digo disfrazados porque no correspondía, éramos chiquitos de clase media, pero se nos quería dar esta imagen, este énfasis. Nuestros textos, como el libro Amigo, el libro Paseo, eran textos que leían chicos campesinos, chicos de la sierra y chicos de la ciudad. Se buscaba homogenizar esto. Este primer Congreso Nacional del Sindicato de Educadores de la Revolución Peruana, SERP, tomó el nombre de Juan Velasco Alvarado, en reconocimiento al jefe de Estado por su patriótica gestión frente al gobierno de la Fuerza Armada, que está llevando al país a la meta de su gran destino. Muchos padres de familia están en contra de este tipo de educación. Y muchos padres de familia veían a Velasco como una suerte de encarnación del mal. Empieza todo un movimiento de oficialización del quechua. Canal 4 se anunciaba como Tawa Canal Limamantapacha, Canal 4 desde Lima. En los colegios de clasecita media había pánico y ahora le van a enseñar quechua a nuestros hijos. Con lo cual los mozos en el Haití empezaban a hablar a quechua con los miraflorinos y reírse cuando los otros no entendían. Y los muchachos de izquierda se ponían ponchos y tocaban flautas. Se tocaba marinera en el aeropuerto. Se prohibió al Papá Noel. Tuvimos que sustituirlo con un niño Manué. Entonces hubo toda esa era de mezcla, como digo, de nacionalismo y socialismo, media chicha, media no funcional, que era opuesta por los industriales y los comerciantes y los banqueros. A ver, ¿qué me pregunta ahora? La Agencia Peruana de Noticias entrevista al presidente de la República, general Juan Velasco Alvarado. Velasco mismo era un criollo, ¿eh? Velasco no era un vernacular, digamos, no hablaba quechua, no le gustaba la música andina. Era un criollo, era alguien nacido en Piura, se sentía popular pero costeño. La música que le gustaba pues era la criolla. Su ideal era el hombre de pueblo de la costa, ¿no? Fumaba cigarrillos chalanes, sin exagerar tampoco, ¿no? Dado este perfil que era no solo de la mayoría de los generales revolucionarios, sí hubo una cierta apertura hacia los temas indígenas. Pero el indio sigue siendo pensado como algo que tiene que ser superado. El indio va a contribuir al país en la medida en que se transforme a través de la acción del Estado, a través de la reforma agraria. Entonces la visión del indio sigue siendo una visión negativa. El indio es una víctima que tiene que ser salvada por el Estado. El impulso reformista de Velasco es muy fuerte al comienzo, ¿no? Si en 6 días nacionalizó la IPC,
en 6 meses hizo la reforma agraria. Mi querido doctor Juan Augusto, ¿cómo fue la cosa? Mal. La muerte de la democracia. ¿Y nosotros cómo quedamos? Todas son presunciones. Lo concreto es que han expulsado a los gringos del International y parece que tienen un programa radical en cuestiones agrarias. Pero, ¿usted cree? Y la reforma agraria de Velasco no fue pues tímida y tibia como había sido la de Belaúnde, sino fue radical. A partir de este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. Yo era universitario en la época y nosotros creíamos que para hacer una reforma agraria en el Perú se iba a requerir un baño de sangre. Las bajas que ocasionaron los movimientos campesinos y la reforma agraria acá no llegaron al centenario y fue una de las reformas agrarias más radicales de América Latina. Velasco va a tomar la decisión de empezar la reforma agraria por los fundos, por las haciendas más productivas, más modernas, más desarrolladas. Todo lo contrario a lo que había querido hacer la reforma agraria de Belaúnde. Esta, la de Belaúnde, había querido empezar la reforma por las haciendas improductivas, mientras que Velasco se dirige al corazón de las haciendas modernas, y en este caso eran pues las haciendas azucareras. Hicimos entrar al capitalismo de la pequeña propiedad a millones de campesinos que no tenían que ir a trabajar gratis para el hacendado para tener un pedazo de tierra. No se hace una reforma agraria, se hace una reforma laboral. Si alguien trabaja en el campo, para un agricultor tiene que ser pagado en dinero. Salimos de la Edad Media, salimos de la colonia. Que el huracán es solo sobre el azúcar y el algodón, yo dudo que llegue hasta nosotros. No seamos ingenuos, señores. La afectación de vuestros fundos es solamente cuestión de tiempo. Hubo gente, los hacendados, que perdieron su tierra y era una tierra inmerecidamente ganada. Yo creo que ninguna persona tiene derecho a tener tanto en este planeta. Tienes muchos testimonios de hacendados sacados en burros, amarrados. Ese es el máximo nivel de violencia que ejercen, ¿no? Y casi sorprendente, es casi una violencia contenida. Siempre fueron indios, siempre serán indios. A lo mejor hay tiempo. ¿Por qué no empezamos a embalar las cosas? Nosotros no queremos salvar las cosas. Nosotros queremos que todo quede como antes, como siempre, ¿entiendes? Los hacendados de noche se llevaron sus cosas en camiones, así, para que no le entreguen a la reforma agraria todos sus bienes. La gran respuesta que ellos esperaban encontrar no existió. Esos hacendados del norte eran quizá mucho más débiles de lo que ellos pensaban. En la sierra tomaron estas grandes haciendas ganaderas y crearon una especie de super cooperativa que se llamaban las SAIS, que reunían varias haciendas en una cooperativa. Se burocratizó. Transformar el campo de propiedad de hacendados y entregarlo a campesinos organizados en forma de cooperativas. Campesino, campesino, tú que viertes sangre y sudor, campesino, campesino, por tu esfuerzo trabajador, campesinos y obreros en comunión, es la hora de liberación, Derrotaremos la oligarquía. El pueblo quiere revolución. Ya derrotamos la oligarquía. El pueblo grita revolución.
Derrotaremos la oligarquía. Vive revolución. Ya derrotamos la oligarquía. Viva revolución. Los 12 o 15 señores que antiguamente eran los caciques, los dueños de esos grandes complejos. Esos 15 ya no son 15. En Punta del Este se reafirmó que debería hacerse en los países subdesarrollados la reforma agraria. Nosotros en el Perú esta revolución está en plena ejecución en la reforma agraria. Está en plena ejecución. Ahora, las tierras, ¿quién las ha recibido? Las ha recibido el campesino, el gran campesinado que tenemos. Esos complejos azucareros se han convertido ahora en cooperativas. Esa es la idea principal de Velasco. Viene acompañada también en la ley por una segunda norma crucial, que es que las haciendas no serían gratis, sino que de acuerdo a un justiprecio, pues los campesinos tendrían que pagar en 20 años una deuda agraria a través de bonos que se le irían cancelando a los anteriores propietarios. La idea de la cooperativa es que se produce en común y las ganancias se reparten entre los socios. No solo el general Velasco, todas las reformas agrarias de América Latina propugnaban la creación de cooperativas como el modelo más humano, más amable que la hacienda capitalista. En los 10 años primeros de cooperativismo fueron muy fructíferos. Los beneficios del que gozaban los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, tenía sus médicos, tenía asistente social, llegaban a tener su tambo cooperativo, bibliotecas, el agua gratis, la luz gratis, o sea, se gozó de 10 años de beneficio, ¿no? Aunque las metas y los objetivos planteados se vienen cumpliendo satisfactoriamente en forma masiva y acelerada, se han encontrado indiscutiblemente algunos obstáculos durante el proceso. Lo colectivo es complicado, no es fácil tomar decisiones entre 40 personas sobre qué es lo mejor. Los presidentes de las cooperativas eran los que se aprovechaban con las ganancias que les había quedado del ganado, de la producción que tenían. Ya no trabajaban casi las 8 horas diarias, ya se descuidaron, se dedicaban a la diversión, todo, y lo dejaron desperdiciar. Hay una persona que pueden entrevistar o pueden leer el libro del caso Wando de Sósimo Torres y la hija del hacendado escribieron juntos un libro, El fracaso de una cooperativa. Soy Sósimo Torres Claros, ciudadano americano, suramericano, nacido en un pueblito al pie del Ande peruano, a sus órdenes. El caso Wando fue una de las ejemplos más claros de la estrategia que los hacendados usaron para evitar ser expropiados. Y la idea es que Belaúnde había dicho que si los hacendados quieren hacer una reforma por su propio camino y adelantarse a la reforma agraria, bienvenidos. La idea era que soltara a los pongos, ¿no? Entonces los hacendados, leyendo esto, decidieron repartirlo entre los herederos y venderle una pequeña parte a algunos de los obreros, y entonces la hacienda se reducía al mínimo inafectable y ya podía escaparse de la expropiación. Entonces ellos optaron por dividir la hacienda. Nos oponíamos, no estábamos de acuerdo con la parcelación. Entonando el himno nacional, nos declaramos en huelga. En la era del general Juan Velasco Alvarado, las puertas del Palacio de Gobierno estaban abiertas. Yo por eso que llegué a ese que le dicen el Salón Dorado y presencié de cerca al juramento que le hacían al ministro Valdés Angulo. Ahí es donde yo le pegué un grito: ¡Mi general! ¡Mi general! Señor presidente, para los trabajadores es muy difícil llegar a usted. Tengo el problema, soy de Wando. Me hizo seña, ¿no? Para que vaya por las escaleras para allá. Estaba el cordón de PIP, en esa época estaba el PIP. El cordón de PIP, ¿no? Entonces el general los apartó así. Lo apartó. Y me dijo, y se expresó así: oye viejo, ¿tú quieres hablar conmigo?
Grandioso, carajo. ¿Ya? Sí, mi general, eso bueno. Sí, lo estamos viendo. No te preocupes, todo va a salir bien. Eso es el general Velasco, carajo. Así es el general Velasco. ¿Eh? El problema de las parcelaciones por iniciativa privada es de todo conocido y obligó al gobierno revolucionario a tomar medidas correctoras al respecto. Al final el Consejo de Ministros dio marcha atrás y declaró todas esas parcelaciones por iniciativa de los hacendados ilegal. Ganaron los campesinos. El 27 de julio del 74, que fue el día de la expropiación de los diarios, fui a ver Pat Garrett y Billy the Kid al cine Orrantia y pasaron un noticiario sobre Wando. O sea, se dividió el cine. La mitad del cine aplaudía y la otra mitad pifiaba, pateaba. Era una guerra civil, oye. Entonces, ahí no teniendo nada más que hacer Lograña, tuvieron que dejar sus tierras. Aunque hubo unos pequeños disturbios, ¿no? Por eso Velasco le mandó a la Fuerza Armada para que ponga orden. Todo se arregló y tuvieron que irse en paz. Se fueron los Grañas. Se fueron los Grañas. Creo que hay un Perú para cada época. Cuculi es una película de ficción, si se puede decir, ¿no? Una representación, pese a que el lado documental es muy poderoso, pero en realidad se integra dentro de lo que es el cine del Cusco. Es la primera vez que comienza a mostrarse el comportamiento cotidiano, las fiestas, las celebraciones, los ritos, el paisaje. Este personaje andino no era una presencia secundaria, no una presencia folclórica o pasajera, no, era la protagonista. Ya comienza a aparecer toda esta idea del costumbrismo y el humor, que después desembocará en Risas y Salsa y los programas cómicos. Tulio Loza era un muchacho que había migrado de Bancay a Lima y estaba estudiando en San Marcos. Y lo convocan para un programa radial llamado Loquibambia, donde querían que haga de un cholo, la palabra cholo, con todos los términos despectivos que significaba, que fuera ingenuo en la ciudad. Pero Tulio dice, ¿por qué tengo que ser yo un cholo ingenuo? Quiero ser un cholo vivo, un cholo que, entre comillas, le hace cholito a los limeños. Y ahí comienza a generar su personaje que también se vuelve un héroe cultural. Nombre. Nemesio Chopaca. De tu madre. ¿Y de la tuya? La variedad racial se la dejaron a los programas cómicos. Y como que lo dramático se le dejó a un imaginario más clase media. Los actores mismos sabían, si yo soy cholo, podré ser quizá un famoso actor cómico, pero nunca un galán de telenovela. Los cholos son muy claro. Sotil encarna muchas cosas. El famoso futbolista triunfador a un nivel planetario, después en fin, va a jugar en el Barcelona, va al Mundial, y qué sé yo, se convierte un poco en la encarnación del provinciano triunfador. Pero fue una película importante porque, claro, era un poco sintonizar con un público que vivía con esta fantasía, ¿no es cierto? La fantasía de esta reivindicatoria de un provinciano que podía ser exitoso a nivel internacional. En Venecia, para tomar un taxi, tuve que sentarme a orillas del mar. Cuando los militares de la época discutían cómo transferir el poder y a quién, había un consenso entre ellos. No entregarlo a la oligarquía, porque si no, la revolución militar no hubiera tenido ningún objeto. Había que entregarlo a la gente, al pueblo. Pero el pueblo no estaba organizado para eso. Con ese objetivo se creó una organización que se llamó el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Y yo formé parte del primer grupo del SINAMOS. En general, las reformas vienen asociadas incluso en la Unión Soviética y en Cuba
con una transformación del cine, de la literatura, de la poesía, del teatro, estatalmente empujada. Convoca a intelectuales de varias vertientes ideológicas, porque él señala que la historia del Perú que se había contado en ese momento era una historia que desestimaba el valor del pueblo dentro de la independencia del Perú, ¿no? Sinamos buscó temas andinos para caracterizar algunos aspectos de la revolución. Túpac Amaru ni lo estudiaban, creo, o sea, reaparece en los 70 con Velasco, porque lo toman, se dan cuenta que, ajá, acá tenemos al peruano que tenemos que vender como el peruano fundacional. Héroe. Persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria en la que muestra una serie de virtudes como la honorabilidad y el valor. Túpac Amaru se rebeló contra los españoles porque trataban a los indios como esclavos en las minas. Luego lo atraparon y lo torturaron. Le amarraron las piernas y los brazos a 4 caballos. Túpac Amaru cobra impulso, pero no el personaje histórico, sino un personaje hecho a la medida de la revolución. Lleno de músculos, rompiendo cadenas, o con el sombrero, que no estamos seguros que siempre lo usaba, que parecía de copa, o en el suplicio. Túpac Amaru reivindicado como el símbolo del nuevo Perú. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Efraín Ruiz Caro era mi jefe. Entonces me dice, hay que hacer el logo de la revolución y de la reforma agraria. Bueno, ¿a quién ponemos? Bueno, hay una sola persona decente en el Perú. Digo, ¿quién es Túpac Amaru? La única persona decente. Y lo podemos decir ahora que estamos llenos de corruptos. Hice un pequeño garabato y se lo mostré. Mira quién es, le dije a Efraín. Ah, ese es Túpac Amaru. Queda tal cual. El pop achorado es un poco esta frase que se me ocurrió para describir el carácter de los afiches. Achorado es díscolo, no sumiso, insolente, contestón. La imagen de Velasco comienza también a cobrar fuerza en la idea de este tipo de discurso enérgico y revolucionario, criticando a un pasado malo y definiendo un presente que va a depender de todos nosotros. El nacionalismo se exacerbó bastante a través de la música y a través de la selección. Se logró la hazaña más grande que se conocía hasta entonces, que era eliminar a Argentina, quitándole la posibilidad de entrar a un mundial con un empate de 2-2 en la Bombonera y con una victoria previa, 1-0 con gol de Perico León en un metraje que no existe. Velasco se aprovechó de la euforia de entrar al mundial y la cervecera sacó "Viva el Perú, carajo", que también se volvió una frase muy típica de esa época. Es interesante también cómo Velasco se reúne con el equipo y le dice: no quiero más victorias morales. Porque la victoria moral es lo que nos ha caracterizado como nación. Es decir, la guerra con Chile está llena de victorias morales. Y cómo nuestro papel en México 70 exacerba también esta idea de nacionalismo. Entonces se puede decir que el nacionalismo está en toda su punta y Velasco supo aprovechar esto. Espejismo ya es posterior a la ley de reforma agraria, una familia, hacendados, una familia muy claramente en decadencia, donde hay relaciones y tensiones entre ellos, incluso relaciones eróticas.
es el espacio de los hacendados, pero después es el espacio vacío, se supone que alude a la reforma agraria, y la migración hacia Lima. ¡Adiós, Ica! ¡Cállate, cojudo, y ven a ayudar! ¿Quién es el hombre que corre? Pero también las películas más importantes son las de Federico García, sin duda, tanto en sus cortometrajes como en los largos. Me considero un revolucionario, aunque lamentablemente debido a los años tal vez ya no puedo hacer lo que antes pude hacer, pero nunca dejé de ser un revolucionario. Siempre con el propósito de que apoyar algo para que esa gran transformación se materializara. Es el propósito esencial de nuestro trabajo, que hasta ahora continúa. Y siempre dijimos que teníamos que hacer películas con temas políticos, porque para nosotros era mostrar esta realidad. Por eso Fico siempre iba preso, pues. Defenderemos la reforma agraria con nuestras vidas si fuera necesario. Nosotros vivíamos en función del cine. Eso sí. Íbamos con hijos, con todos a la filmación. Todos. Pero en esa época era normal. Ya no había esa mirada deslumbrada o de conciencia de estar mostrando por primera vez el mundo andino. No, y eran películas militantes. Runan Kaiku de Dona Izcue es una película muy importante porque es un documental que, claro, hace un poco la biografía de Saturnino Huilca, su memoria, sus recuerdos, las luchas campesinas. Juan Canes, Saturnino Huilca Quispe, dirigente campesino legítimo. Por lo pronto yo personalmente estaba descubriendo un mundo y quería que los demás también lo descubran. Runan Kaiku es una de las primeras películas que da la voz al campesino y que está hablada en quechua, además. Saturnino Huilca fue una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Un campesino cusqueño que entendía el castellano, pero no le daba la gana de hablar castellano. Él cuenta que había ido como delegado de una comunidad al Cusco y escuchó decir a un blanco, si supieran que ellos podrían detener las haciendas no trabajando gratis para la hacienda a cambio de tierras, se venían abajo las haciendas, pero son muy brutos. Y él escuchó eso y se fue. Regresó a la comunidad y le dijo, hay que montar un sindicato. Saturnino Huilca. Este hombre hablaba muy bien. Dijo que los abusos eran nomás porque no había unión entre los comuneros y ofreció traernos. ¿Y qué podemos hacer? Hay que hacer un escarmiento, señores. Hacíamos una vida limeña, íbamos incluso al cine, y entonces cuando lo llevaba a una cobollada, me decía, estos indios no saben defenderse. Perdían siempre los indios, decía, no, nosotros hacemos huelga y ganamos. La tierra significa a una madre tierra. Una canción. Estoy enfermo, nada me duele, pero lo siento. Estoy enfermo, nada me duele, pero lo siento. Serán los años que van pasando sobre este cuerpo. Serán los años que van pasando sobre este cuerpo. Hay una apertura a ideas, hay una apertura a discursos que luego empieza también a pervertirse, porque también hay una época en la cual ya dices algo que no le gusta y te deportan, y eso también es verdad. O sea, después de un momento en el que claramente hay una especie de consenso nacional de que se necesitan grandes transformaciones sociales, el gobierno de Velasco se ve frenado. La izquierda, curiosamente, se posicionó a la izquierda de Velasco.
Pensaban de que destruyendo la reforma agraria de Velasco, ellos podían hacer la verdadera revolución socialista. Entonces se dedicaron a contravenir, y a destruir y a socavar la reforma agraria de Velasco. ¿Qué importa que algunos señoritos intelectuales discutan en los cafés si el Perú vive o no vive una revolución? Ocurre deportaciones de periodistas de izquierda, además, que para un sector de izquierda es visto como una derechización de Velasco. Bueno, es que Velasco era bien autoritario. O sea, Velasco era democrático en lo social, pero en lo político era un gobierno bastante duro, autoritario, si tú quieres, abusivo con todo aquel que estaba en contra, ¿no? Este tipo de forma de hacer política, pues acabó generando rechazo. Dicho sea de paso, se enfermó. La enfermedad también es un factor crucial. Velasco sufrió un embolismo y le tuvieron que amputar la pierna, y después de ese embolismo era un hombre muy debilitado, tanto física como mentalmente. Su casa tiene escaleras y pierde una pierna. Tienen que ponerle un ascensor a su casa, que además el ascensor de Pedro Beltrán. Tienen que bajarle el cuarto en Palacio Gobierno al primer piso, porque no tiene cómo moverse. Eso le genera un problema emocional muy fuerte, porque era una persona que estaba muy segura de su físico, además muy orgulloso de su físico, ¿no? Él decía que todavía podía darse saltos mortales y tenía 60 años y de repente pierde una pierna. Luego tiene problemas neurológicos y va degenerando. Después había días que ya no podía asistir por razones de salud precisamente a Palacio. Entonces ya se sentía una especie de vacío pues ahí del jefe que no está presente. Hay gente que se puede morir y eso lo lleva a tomar medidas muy drásticas. El peor error que se cometió en la revolución militar fue la toma de los diarios, en general los medios de comunicación. Ese autoritarismo es el que finalmente lleva al aislamiento al general Velasco, porque, como es obvio, hay épocas de bonanza económica, épocas de crisis, y cuando le llegó la crisis económica, pues no tuvo armas políticas para sobrepasarla. La primera recesión lo tumbó. El general Velasco había empoderado a los trabajadores y cuando empieza la crisis económica, estos no quieren pagar las consecuencias. Entonces hay mucha inflación, se desborda la inflación y la gente hace huelgas para que su salario no pierda capacidad adquisitiva. Entonces, en medio de huelgas de trabajadores, hubo una huelga crítica, ¿no? La huelga de la policía. Entonces se alteró la policía y se acorderó. Y vino todos los desmanes que son públicos, de asaltos a las tiendas, esto, lo otro, heridos y muertes, etcétera, etcétera. Y como esto era la quiebra de la autoridad policial en la calle, pues tuvo repercusiones políticas tremendas que acompañaron a Velasco hasta el final de sus días, ¿no? Fue perdiendo liderazgo y surgen al interior del ejército una serie de tendencias que lo que están haciendo es luchar por la sucesión. En 2 oportunidades me dijo que él estaba muy fatigado, muy cansado y ya necesitaba un reemplazo. Y que había pensado que yo fuera la persona que lo reemplazara. Y mi manifestación fue, yo no tengo ninguna ambición, ninguna ambición en general, ninguna ambición. Pero si usted lo cree conveniente, procederemos en el momento que usted lo crea conveniente. Pero lo que ocurre es que Velasco hace eso, lo hace de manera privada y no le dice a nadie más y deja hablar del tema. Entonces, cuando deja hablar del tema, empiezan a creer no solamente Morales Bermúdez, sino también gente alrededor de Velasco, que Velasco ya no quiere entregar el poder. Y la gota que rebalsa el vaso son las tensiones con Chile, ¿no? Un poco exageradas, pero un clima de tensiones con Chile facilita que Morales dé el golpe contra Velasco. Yo tenía que elegir entre el general Velasco, a quien yo respetaba y estimaba, y lo sigo haciendo, y lo defiendo siempre, y el país que ya hace un día. Es decir, yo sabía que iba a asumir un país en crisis, no para que me aplaudan ni nada por el estilo, sino para que me golpeen, porque manejar crisis te golpea a todo el mundo. De manera que había que tomar pues algunas decisiones que se tomaron.
El despacho presidencial en la Casa de Gobierno, donde ingresa el señor presidente de la República y jefe de la Revolución Peruana, general de división Francisco Morales Bermúdez Cerruti. Ocurre un golpe palaciego en el que es reemplazado por Francisco Morales Bermúdez. Morales Bermúdez es marcha atrás de todas las reformas sociales significativas que había puesto en marcha Velasco. Eliminan el Sinamos y claro, todo el mundo dijo que bacán porque esto era un sistema de control social, ¿no? Pero se eliminó el vínculo entre el gobierno y los pueblos rurales. Nombraron una comisión de liquidación de Sinamos. Filmaciones, encuestas, estudios, todo eso fue destruido. De manera que no quedase ni huella en la historia peruana de que había existido un experimento de ese tipo. De toda la parte artística, cinematográfica, quedan solamente las copias que tuvieron los que las hicieron, pero nada más. Los documentales o las películas también fueron incineradas. ¿Pero qué tipo de películas? Documentales sobre campesinos, etcétera, ¿no? Bueno, no tengo conocimiento de eso prácticamente, no me acuerdo por lo menos de una cosa de esas, no me acuerdo. Esto sí. Bueno, en realidad nosotros tuvimos que robarnos los negativos de Cundurhuachana. Y claro, se dieron cuenta que yo me lo había llevado. Pero ya no podían hacer nada. Entonces nos fuimos hasta Buenos Aires manejando Fico el carro, ¿no? Ahí tuvimos que vivir en una laguna porque nos acusaron de comunistas. Vivimos en la laguna un mes mientras se procesaba la película y se hacía la primera copia. Cundurhuachana incorpora a Saturnino Huilca, que es este personaje que es casi una memoria de las luchas campesinas en los Andes del Perú. Y una cosa interesante es que está producida por una cooperativa agraria de producción, que ya es una formación nacida de la reforma agraria. Este señor García se metió en una cooperativa de Cusco y hizo una película real con los campesinos sobre cómo fue la botadera del hacendado señor Fernández. Velasco viaja a Houston para verse sus problemas físicos en general. El hijo, Juan, me cuenta que está con su papá en Houston y él empieza a ver a su papá llorar. Y lo que más o menos le dijo su papá mientras lagrimeaba era: yo entiendo que la gente que yo jodí me odia, ya, eso yo lo acepto, pero lo que no acepto es que el pueblo no me haya defendido. Llama la atención cómo hubo ese apoyo masivo todo el tiempo, pero una vez que Velasco sale del poder, desaparece totalmente. Parece que hubo bastante contrapropaganda. Me parece que los medios de comunicación después se encargaron de hundir un poco la presencia de Velasco. Y Velasco muere realmente creyendo que lo que había hecho, más que fracasado, todo lo que había hecho, todo lo que le había implicado a él físicamente, no solamente las relaciones con su familia, les propia además la hacienda a la familia de su esposa, la pierna menos, los problemas de salud, posiblemente morirse. Pues encima de todo eso que implica haberse involucrado en esto, nadie se lo reconoce. Lo que nadie se esperaba es que cuando murió hubo una multitudinaria población de Lima y de las barriadas y de todos estos sitios que insistieron en enterrarlo personalmente. Cantidad de gente. Oye, yo he visto, hermano, yo lo he visto. Cómo la gente ha rodeado en la carroza, lo ha abierto la carroza, han sacado el ataúd. Oye, lo levantaron así, arriba. Lo levantaron al aire. Y lo contuvieron. Seguramente es una de las 2 o 3 manifestaciones más grandes del siglo XX en el Perú. Cuando muere Velasco, la discusión alrededor de la muerte de Velasco es ¿qué tanto Velasco cambió el Perú? Y empiezan las comparaciones de Velasco con Castilla, empiezan las comparaciones de Velasco con Cáceres, como diciendo, bueno, este Perú es totalmente distinto, pero va a pasar algunos años para que sepamos realmente cuán distinto es. La historia lo dirá.
La percepción que surge cuando termina el gobierno militar es que la reforma agraria no ha logrado lo que se esperaba. Fue un desastre porque en lugar de que la gente avanzara, retrocedió. El mito de la derecha es que las cooperativas se fueron al diablo, ¿no? Pero sí se fueron al diablo, pero no tan rápido y no todas, y había algunas que funcionaron muy bien. Y es totalmente falso, porque al final, ¿quiénes cultivaban las tierras? ¿El patrón? No, era el campesino. ¿Se les dio apoyo técnico? No. ¿Se les dio recursos, capital de trabajo? Tampoco. Entonces, ¿qué pasó con las tierras? Murieron, dejaron de ser productivas. Siempre se habla de que el campo falló porque las personas no estaban educadas, pero realmente lo que pasó fue que todo el país falló. En finales de los 80 y principios de los 90 quiebran muchísimas empresas, pero nadie está diciendo que el empresario no estaba preparado. Tuvo la ventaja de haber sido la reforma agraria más barata de América Latina y además que la tierra se iba a pagar en bonos de la reforma agraria que causa hasta hoy problemas, mientras que los campesinos cuando recibían la cooperativa tenían que asumir una deuda de 20 años y pagar a la reforma agraria por la tierra recibida. No se nos regaló la hacienda y el precio total que teníamos que pagar en 20 años era de 79 millones de soles. Velasco, dicho sea de paso, sí cobró la deuda agraria y es después, ¿no?, en época de Morales, que finalmente se deja de pagar la deuda agraria y por lo tanto hay bonos que no se han pagado nunca hasta el día de hoy. Si querías poner una industria, tú podías cobrar ahí sí los bonos inmediatamente. Quienes primero cobraron fueron los grandes industriales del país, ¿no? Los Romero, los Geldermeister y otros más. Nos dieron bonos, pero los bonos no tenían ningún valor. Los bonos perdieron valor con todas las crisis económicas y llegaron a cero, y los gobiernos subsiguientes prefirieron callarse la boca y no hacer nada. La hacienda no la perdimos, nos la robaron. Velasco y su pandilla. Tremendos pillos. De los 13.500 millones de soles oro que se emitieron, 11.000 millones de soles oro ya fueron pagados. Eso significa que el 80% del total ha sido pagado. Y mientras tanto ocurrió que unos especulacionistas de Estados Unidos compraron estos bonos baratitos a las viudas. Why the price so low, Mr. Campbell? I grew up on that land. Y una compañía en Connecticut, Gramercy, se declaró ser propietaria de no sé cuántos millones de bonos. We now own more than 25% of Peru's agrarian debt. That's remarkable. Esos bonos, si tú lo valoras con las fórmulas que emite el MEF, pues no valen pero ni para comprar una Coca-Cola. Y ese problema sigue aún hasta hoy. El principal argumento contra la reforma agraria es un argumento económico, ¿no? No fueron productivas. Pero también, por una parte, es un tema de derechos sociales. La reforma agraria intentó acercarnos como país a esa utopía donde todos vamos a ser por fin ciudadanos. El tema del voto analfabeto, por ejemplo, es un tema que aparece como consecuencia de una reforma agraria en la que ahora son decenas de miles, millones de productores que están en el mercado, entrando, vendiendo, saliendo, teniendo hijos, metiéndolos a un colegio, etc. Bueno, son ciudadanos. Antes del gobierno de Velasco, los analfabetos no podían votar. No había padrón electoral que llegara, aun cuando supieras leer mínimamente. El hecho de que le des el voto a los analfabetos en el 79 reconocía que estos tenían capacidad política y que era una capacidad que no podía ser dejada de lado. Un chuchucuchay, chucuchalay, kiristai kuway. Chocochay kiwan, chocoy cocospa, kunanto talla porero cosa, kunanto talla pasearo cosa. La gente era esclavo, pues, o sea, para el hacendado tenía que trabajar en campesino. Gratis, sacas, le pagan. O sea, por un terreno que te da, tenías que trabajar para el hacendado. Ni comida. Velasco, pues, ha hecho, ya, hasta ahí nomás, ha hecho desaparecer. Ya no hay eso nada, como antes. Los hacendados se han ido. Somos independientes ahora. Ya no dependemos del hacendado, sino dependemos ya de nosotros. Cada uno ya. Sí. Parte de la crítica que hay a Velasco es injusta. Digamos, reforma agraria. Él hizo una reforma agraria, duró 6 años,
Entonces en 6 años ninguna reforma agraria sale adelante, ¿no? Las reformas agrarias necesitan un periodo largo de tiempo, entonces no tuvo tiempo suficiente para cuajar. No podemos ser sancionados por estar haciendo la reforma agraria. Y el Perú no lo aceptaría por ningún motivo. Si tú quieres una imagen visual, yo no sé si todavía hay, pero si viajan por el Perú, filmen ex casas haciendas, están todos en ruinas. Y a mí todavía me llegan cuentos de hijos y nietos de hacendados que hacen una expedición familiar de San Isidro y van a la casa hacienda y la encuentran todo en ruinas y lloran amargamente porque todo está malogrado. A la hora en que las comunidades quedan sin ningún proyecto, sin ninguna propuesta política, sin ningún proyecto del Estado, quedan sujetas a su propio conflicto interno y estalla como lo vimos estallar en los 80, ¿no? Si seguimos lo que los gringos decían, hay que hacer una reforma agraria para evitar una revolución violenta. En el Perú sucedió exactamente lo opuesto. El Perú tuvo la reforma más profunda de Sudamérica y después la revolución armada más profunda y más sangrienta de Sudamérica a la vez. Y la una sucedió la otra. ¿Tú quieres algo conmigo? ¿Tú quieres algo conmigo? ¿Tú quieres algo conmigo? ¿Qué cosa eres muy bacán? ¿Tienes mucha plata? ¿Tienes mucha plata? ¡Bala! ¡Bala! ¡Bala le meto yo a los faites! ¡Bala le meto yo a los faites! ¡Bala le meto yo a los faites! ¡Pum, pum, pum! Morte Manhattan está basada en el caso del asesinato de Luis Banquero Rossi. Y claro, es la gran metáfora, pues. Es una historia formidable en realidad, ¿no es cierto? Es el hombre más poderoso del Perú, que de pronto es asesinado por el hombre más pequeño, más flaco, más miserable. Y además, claro, es el año 80. Es el año 80 en el que Sendero Luminoso tiene su inicio público y visible. La posición derechista es que Velasco con su socialismo incubó a las izquierdas y por lo tanto él tiene la culpa del surgimiento de este sendero violentista maoísta de Abimael Guzmán. Mi idea es que el general Velasco con su reforma agraria logró que lo de Sendero no llegue a incendiar los Andes. Si Velasco no hace la reforma agraria, ganaba la guerra Sendero Luminoso. Bajaba a Abimael con 2 millones de campesinos sin tierra. ¿Quién lo hubiera parado? Cuando uno mira las zonas de más intensa violencia en los años 80, son zonas donde no hubo reforma agraria. Creo que la eliminación de los INAMOS es parte del contexto de la violencia, ¿no? Nadie vio que se venía. INAMOS tenía un departamento de planificación que había estudiado todos los mecanismos de poder en el Perú, región por región. De eso no queda ni huella. Esta guerra, la de Sendero, acaba siendo una guerra donde la carne de cañón fueron los indios. Ello replantea el tema del mestizo. ¿Se ha logrado entonces volver mestizo al Perú? No, porque al fin y al cabo en una guerra interna los que mueren son los indios. Nos vamos porque aquí la vida es una mierda y allá es otra, pero distinta. Debido a la violencia política y a la gran crisis económica, no solamente continúa y se incrementa la migración, sino ocurre lo que Matos Mar llama desborde popular. Y es cierto que Velasco, mal que bien, abrió una puerta que estaba cerrada para gran parte de la ciudad. Abrió una puerta donde se visibilizó el Perú real. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? La chicha lo traigo yo. Y ahora les traigo la gran sorpresa. Desde la tierra huanca, desde la tierra de la riquísima papa la huancaína, de los ancestrales guerreros huancas, los que nunca se dejaron someter por nadie. Eso es chichafol para su conocimiento, don Caetano. Y además es creación nuestra. A mucha honra. Serranos 100% legítimos. Ellos son los chapis del Perú. ¡Aplausos! La economía de la chicha, la tecnocumbia, todo lo que viene después está asociada con la prosperidad de los conos de Lima, que son de los migrantes, el lugar donde está el mayor dinamismo económico, ¿no? El Perú que existe el día de hoy nace de la reforma agraria de Velasco, del proceso de igualación, de igualdad social que significó la reforma agraria de Velasco. La desaparición de la servidumbre es el dato clave del Perú contemporáneo.
El centro de Lima, otrora sitio de la oligarquía, se ve rodeado por un cinturón de o los jóvenes, barriadas o poblaciones urbanas marginales, siempre cambian de nombre, pero sigue siendo lo mismo. Y las clases altas comienzan a huir hacia los balnearios. Y lo que tenemos es un nuevo Perú. La diversidad, para que sea democrática, requiere tolerancia. Cholo, ven acá. Si no hay empatía, no hay interés por el otro, la diversidad es el reino de la fragmentación. Profesor, seré cholo, pero repito, mi nombre es Hugo. Tú en tu barriada, en tu choza, y yo aquí en mi balneario con un muro que me separa de ti. Cholo, cámbiate a la punta derecha. ¡Mellán! No me parece que estemos caminando hacia la integración, porque la virtud que se requiere, que es la tolerancia, no veo que abunde en el Perú. Nos conmueve mucho más cuando la Catedral de Notre Dame se incendia que cuando ocurre un derrame de petróleo, ¿no? No nos vemos reflejados en ellos, ¿no? O no sentimos que tenemos algo en común. La diversidad es un horizonte muy lejano, ¿no? El Perú todavía es un país que cree que tiene una literatura peruana. Cuando tienes más de 40 lenguas, entonces tienes 40 literaturas. Mauro, Sitano, Aymara Tausunya, Mapinkau, Sana. Anchapiro Pachanakasri, Ukat, Wasan, Akam Kalait, Inacho. Kunatayas, Aksar, Utsar Kut en Hani. El concepto de ciudadanía es una utopía, es como ciencia ficción. Hay 51 naciones amazónicas en el Perú. ¿Por qué no hay más representantes, por ejemplo, de las comunidades amazónicas en el Congreso? Por ejemplo, en el Perú no existe una universidad que sea en quechua. Es absurdo. ¿Por qué? Porque el quechua no es el idioma ni del conocimiento, ni del poder, ni de nada. ¿Cuándo? ¿Por qué no podría serlo? Todos somos racistas, porque todos somos pececitos dentro de esta laguna, ¿no? O sea, no hay manera de no serlo. Es lo que todos hemos hecho en el colegio, ¿no? Es el mapa del Perú, con los pedacitos de papel que son de 3 colores diferentes. Y cada región tiene un tipo racial. Los indígenas viven en la sierra, los nativos viven en la selva. En la costa somos mestizos, 3 regiones con imágenes diferentes, cosa que no sucede en todas partes del mundo. El otro es nombrado siempre de una forma, sea cholo, sea chicha. Doctor, lo busca un cholo. ¿Dónde está? Afuera. El cholo es visto a veces como una categoría diabólica, ¿no? La gente se persigna cuando escucha la palabra cholo. Claro, estamos ya en una época distinta donde ya la presencia de los cholos no tiene que ver solamente con el cholo de mierda, no lárgate de acá, sino también con esta expresión positiva de la choledad, del yo soy cholo, ¿no? Y el yo soy cholo y qué, ¿no? Yo soy cholo, igual que tú. Pero tú crees que eres más que yo. I am cholo. O sea, la gente que dice yo soy cholo te está diciendo quiero hablar igual que tú, ¿no? Quiero que me respetes igual que tú. La revolución peruana de Velasco fracasó en lo político, pero yo creo que tuvo mucho éxito en la revolución cultural. Porque sí es verdad, hay un antes y un después en la manera de mirarnos y de entendernos desde esa época. En algunos aspectos de nuestra historia tenemos una versión oficial, Guerra con Chile. Todo el mundo está de acuerdo de qué se trata, qué cosa fue y cómo Miguel Grau es nuestro héroe y que nos devolvieron Tacna, etc. Independencia también. Sobre la reforma agraria, después de Sinamos hay un silencio absoluto, una especie de vergüenza por los siguientes gobiernos de la reforma agraria y mejor es callarse la boca. Yo mismo en la primaria y en la secundaria recuerdo haberme formado en un colegio público con el discurso de que la reforma agraria fue un desastre, elaborados por las clases altas limeñas sobre todo. Tenías la imagen de que con Velasco se fueron las novelas mexicanas, ¿no? Los artistas se fueron, los Daltons desaparecieron, entonces de todo lo puedes culpar a Velasco, entonces esa es la primera imagen que uno tiene de eso. Fue el único presidente a lo largo de la vida republicana que se identificó con la clase trabajadora, con los pobres. Nadie puede quererlo, a nadie le puede caer bien de repente a sus más allegados. A mí me parece que fue un resentimiento de este señor contra los hacendados. Todo el mundo tenía un tío abuelo
que Velasco personalmente lo sacó de su hacienda y le pagaron un sol, y en otros contextos no. Es más bien un momento de cambios, es que sus abuelos pudieron ir al colegio, terminaron la universidad. Fue un gobierno que se atrevió a ser país. Como lo hizo de una forma autoritaria, vertical y con bastante rudeza y brusquedad, su intento de hacer país no cuajó. Y alguna gente que perdió muchos privilegios, pues lo detesta a tal grado que lo considera el principal mal del país. Pero esto no es más que una forma de hablar de privilegiados que perdieron sus beneficios precisamente gracias al general Velasco. Mi familia y mi barrio veníamos de ancestros que no habían ido a la escuela, abuelos, abuelas que no habían estudiado cosas básicas como sumar o leer. Mi madre es la primera que aprende a leer y a escribir en una escuela rural y yo soy el primero en ir a la universidad. Hoy puedo estudiar, puedo trabajar, puedo ser una mujer que decide qué es lo que quiere hacer con su vida y que no tiene que tener miedo de ningún patrón. Y yo creo que hoy no nos debe avergonzar decir que somos los hijos de los pongos, de esas personas que trabajaron en las haciendas. Un indígena que se ponía en cuclillas junto al caballo para que el patrón pusiera el pie encima y se pudiera subir al caballo, eso no existe. Existe racismo, existen muchas formas de exclusión, pero esas ya no. Ahora son las transnacionales las grandes dueñas del mundo, que explotan a la naturaleza sin importarles para nada la naturaleza ni las víctimas que van a ocasionar. Comunidades donde hay minería que están tomando agua contaminada, ¿no? Gente que vive talando árboles para los traficantes de madera que viven casi en condiciones de esclavitud, violan a las mujeres. Te hacen préstamos, tú tienes que pagar los préstamos, mientras no los pagues, estás atado, claro, es una forma de esclavitud moderna, ¿no? Porque hay un ideal mayor, que es el progreso, ¿no? Pero no es el progreso conjunto, sino es el progreso de una parte del Perú. La tierra es lo que los define, lo que define sus conceptos de amor, de protección, de muerte, de progreso. Y mientras que para nosotros, que vivimos en la ciudad, el progreso es otra cosa, ¿no? Tiene que ver más bien con tener cosas, hacer una maestría en el extranjero, hacer una película. Falta, sin embargo, una buena política agraria que favorezca a estas decenas de miles, centenas de miles de pequeños agricultores que se beneficiaron con la reforma, pero que se quedó como que allí, ¿no? Lo que el Perú ha hecho es lo que hace una familia tradicional. El Perú prefiere no hablar de los problemas, ¿no? Los deja ahí, que vayan envejeciendo como envejece el país. El corazón que ve destruido su ideal, reacciona y se redeja en franca rebeldía que cambia su humilde paz. El plebeyo de ayer no es el rebelde de hoy, que por doquier pregona igualdad en el amor. Trémulo de emoción, dice así, es su canción. El amor siendo humano tiene algo de divino, pero no es un delito porque hasta allí. Y si el amor es puro, el deseo es sincero porque quitarme quiere la fe del corazón. Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo, y el alma en que se anida nunca encara blanco. Ella de noble cuna y yo un humilde plebeyo, ni distinta la sangre ni es otro el corazón. Señor, porque los seres no son de igual valor. Vamos, que no vamos simplemente. Mayor, mayor, sin provocar. Sectorizados, compañeros. Es por esa razón hay esta represalia. Por lo...
Así nos abusan a los campesinos. Ahorita estamos explotados totalmente, no hay precio para café, para coca, para todo lo que trabajamos. Pero antiguamente la tierra era virgen, ahora ya no es la tierra, pero ya está cansado también. Ese calentamiento global lo está fregando en todo el país, ya no hay agua, ya no hay vida, ya es tiempo para reaccionar. No nos hacen caso, no nos escuchan, nos pasan por encima y eso la verdad enardece, fastidia y molesta. Para el gente campesino no hay solazo, no hay hambre, no hay sed, no hay frío. Estamos aquí. Solo así el Estado nos va a escuchar. Por favor, levanten esto. Si no, nosotros tenemos que proceder también a utilizar la fuerza y es lo que queremos evitar. Tiene que darnos una alternativa. ¿De qué forma resolvemos? Bueno, no creo. Esa es una amenaza, ¿verdad? Está amenazando. A ver, señores, bloquear vías es un delito. También somos personas humanas. Así es. Tierra o muerte, venceremos siempre ganando. Derrotaremos la oligarquía. El pueblo quiere revolución. Ya derrotamos la oligarquía. El pueblo grita revolución. Derrotaremos la oligarquía. El pueblo quiere revolución. Ya derrotamos la oligarquía. El pueblo grita revolución. Derrotaremos la oligarquía. El pueblo quiere revolución. Ya derrotamos